Buenas noches, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer el tema Derecho colectivo del trabajo y relaciones laborales. Bien, durante esta presentación abordaremos los conflictos colectivos, los mecanismos de solución, el derecho de huelga, la disolución de organizaciones sindicales y la responsabilidad sindical. Pues en la plaqueta anterior pues vimos que estamos los integrantes del grupo y pues bien, ahora vamos a hablar sobre el derecho colectivo. ¿Creen que todos los problemas entre trabajadores y empleadores deben terminar en un juicio? Pues no necesariamente. En el derecho colectivo del trabajo existen diversos mecanismos que buscan solucionar los conflictos mediante el diálogo y la negociación antes de llegar a instancias más complejas. Por ello, para esta clase analizaremos los conflictos colectivos, las formas de solución, la huelga, la disolución de organizaciones sindicales y la responsabilidad sindical. Conflictos colectivos. Un conflicto colectivo surge cuando existe un desacuerdo entre un empleador y un grupo de trabajadores organizados, generalmente representados por un sindicato. Estos conflictos suelen producirse por reclamos relacionados con salarios, jornadas laborales, beneficios sociales o condiciones de trabajo. Pues bien, vamos a ponerle un ejemplo. Imaginemos que una empresa decide eliminar el bono de transporte que reciben 100 trabajadores, por ejemplo. Los trabajadores consideran que esta medida afecta sus derechos y solicitan mantener el beneficio. Si no logran llegar a un acuerdo con el empleador, se genera un conflicto colectivo, porque afecta a un grupo de trabajadores y no a una sola persona. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto individual y un conflicto colectivo? Pues el conflicto individual, como su palabra lo dice, afecta a un solo trabajador, mientras que el conflicto colectivo involucra a un grupo de trabajadores representados por una organización sindical. Mecanismo de solución. La ley busca que estos conflictos se solucionen de forma pacífica. Existen tres mecanismos principales. Tenemos la negociación directa, el cual es el diálogo entre trabajadores y empleadores para alcanzar acuerdos sin intervención de terceros. Tenemos también la mediación o conciliación, en la cual participa un tercero imparcial que ayuda a las partes a encontrar una solución. Tenemos el arbitraje. Cuando las partes no logran un acuerdo, el conflicto puede ser sometido a un tribunal arbitral cuya decisión es obligatoria para ambas partes. Por decir, ponemos el ejemplo de una empresa y un sindicato, los cuales no logran ponerse de acuerdo sobre un aumento salarial. Interviene un mediador que propone soluciones y si aún así no existe el acuerdo, ambas partes pueden acudir al arbitraje para que se emita una resolución definitiva. Pues bien, ¿cuál de estos mecanismos ustedes consideran más conveniente? Pues podemos decir que la negociación directa, porque permite resolver el problema de manera rápida y de menor costo para ambas partes. Luego tenemos la huelga como derecho. Bien, la huelga como derecho fundamental reconocido a los trabajadores. Consiste en la suspensión temporal, colectiva y pacífica de las actividades laborales con el propósito de defender intereses laborales y económicos. Este derecho se encuentra protegido constitucionalmente y también por convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Pues bien, vamos a ponerle un ejemplo. Supongamos que los trabajadores de una empresa llevan varios meses solicitando mejoras salariales y no reciben respuesta. Como medida de presión legal, pueden decidir suspender temporalmente sus actividades mediante una huelga. ¿La huelga significa renunciar al trabajo? No, la huelga únicamente suspende temporalmente las actividades laborales mientras se busca una solución a dicho conflicto. Ahora tenemos requisitos de legalidad de la huelga. No toda huelga es legal. Para que sea reconocida legalmente, deben cumplirse ciertos requisitos, como por ejemplo, haber agotado previamente las etapas de conciliación, contar con el apoyo de la mayoría absoluta de los trabajadores, notificar formalmente al empleador y a la autoridad laboral dentro de los plazos establecidos por ley.
Volvemos a pongamos un ejemplo, ¿no? Si un grupo pequeño de trabajadores decide paralizar sus actividades sin consultar a los demás ni cumplir los procedimientos legales, esa huelga podría ser declarada ilegal. Bien, ¿por qué creen que la ley exige requisitos para ejercer la huelga? Pues digamos porque busca proteger tanto los derechos de los trabajadores como la estabilidad de las empresas y de la sociedad. Ahora tenemos limitación al derecho de huelga. Aunque la huelga es un derecho fundamental, no es absoluta. Existen actividades donde una paralización total podría afectar gravemente a la población, como por ejemplo a los hospitales, servicios de agua potable, servicios relacionados a la seguridad pública y entre otros. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, si a los médicos de un hospital abandonan completamente sus funciones, podrían poner en riesgo varias vidas humanas. Entonces, por este motivo, ya sería ilegal esa huelga. Disolución de las organizaciones sindicales. La disolución significa que una organización sindical deja de existir jurídicamente y esto puede ocurrir por causas establecidas en la ley o en sus propios estatutos. Buenas noches. Ahora vamos a hablar sobre la liquidación de organizaciones sindicales. Como ya lo había mencionado la compañera, los conflictos colectivos de trabajo surgen cuando existen discrepancia entre los trabajadores representados generalmente por sindicatos y los empleadores o empresas en aspectos relacionados con condiciones laborales, salarios o convenios colectivos. La disolución es es un sindicato en un proceso legal mediante el cual se termina la existencia formal de la organización sindical. Esta puede ser ordenada por la autoridad competente cuando se incumplen ciertos requisitos legales o por decisión interna del sindicato. La liquidación implica el cierre administrativo y financiero del sindicato, incluyendo la cancelación de su inscripción en el registro sindical. Es importante destacar que la disolución no afecta las obligaciones y derechos emanados de los contratos colectivos que corresponden a sus miembros, quienes continúan protegidos por dichos acuerdos aún después de la disolución del sindicato. Pues bien, esta disolución es un proceso regulado que puede ser voluntario o forzoso. Esta disolución es una medida extrema para superar conflictos internos y que existen mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje para evitar llegar a este punto. En el contexto sindical, la disolución no exime a la organización de cumplir con sus obligaciones pendientes ni afecta los derechos colectivos adquiridos por los trabajadores, como ya lo habíamos mencionado, quienes continúan siendo protegidos. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad sindical. Esto se refiere a las obligaciones legales y éticas que tienen los sindicatos en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye la responsabilidad por las acciones y decisiones tomadas en representación de los trabajadores, así como la responsabilidad frente a la ley y a sus propios miembros. Aquí los sindicatos deben actuar conforme a la normativa vigente, respetando los derechos de los trabajadores y empleadores, y también garantizando la transparencia y legalidad en su gestión. La responsabilidad también abarca la rendición de cuentas en la administración de recursos y en la representación sindical, evitando abusos o actos que pueden perjudicar a sus afiliados o a terceros. Conclusión. Aquí podemos dar la conclusión de que los conflictos colectivos son una manifestación natural en las relaciones laborales y requieren mecanismos efectivos de solución pacífica, donde los sindicatos desempeñan un rol fundamental. La disolución y la liquidación de las organizaciones sindicales son procesos, como habíamos mencionado, que buscan garantizar el orden y la legalidad, sin afectar los derechos adquiridos.
Finalmente, podemos decir que la responsabilidad sindical es un pilar esencial para la legitimidad y eficacia de los sindicatos, asegurando que actúen en beneficio de los miembros y dentro del marco legal establecido. La responsabilidad sindical es un principio clave que garantiza la actuación ética y legal de los sindicatos, protegiendo a sus miembros y asegurando la legitimidad en sus acciones. La paz social no se logra con la supresión del conflicto, sino con la existencia de canales democráticos, justos y responsables para resolverlos. Gracias.